Voy a grabar aparte de la pregunta. Después, cuando empecemos a contestarlo, voy a ponerle pausa. Pero la primera pregunta que vamos a contestar es esta. ¿A qué rapidez debe viajar un cohete en relación a la Tierra de manera que el tiempo en el cohete disminuya, entre comillas, ¿verdad? Disminuya a la mitad de su tasa medida por los observadores en tierra? Los aviones reales se aproximan a esa rapidez. Para resumir, lo que hay que hacer es que primero hay que ver cuál marco de referencia es el propio y cuál no es el propio. Como la nave es la que está en movimiento, decimos que la nave tiene marco de referencia propio, el delta T sub 0. Y la Tierra, que está en relativo reposo, ¿verdad? Tiene marco de referencia delta T. Aplicando las fórmulas de dilatación del tiempo, escribimos entonces que delta T es igual a gamma por delta T sub 0. Y como queremos ver a qué velocidad el tiempo se dilata al doble, tenemos que encontrar cuál velocidad nos da una gamma igual a 2. Que despejando, encontramos que es 2,6 por 10 a la 8 metros entre segundo. Buscamos en internet a qué velocidad se mueve un avión convencional y encontramos que un avión se mueve a una velocidad aproximada de 800 kilómetros por hora, que equivale a una velocidad de 222 metros entre segundo, que a grandes rasgos es 1.000.000 de veces más lento que la velocidad de nuestra hipotética nave. Eso quiere decir que al día de hoy es bastante difícil que una nave espacial, ¿verdad?, alcance una velocidad de estas. Ahora vamos a hacer otro problema. Lo voy a escribir y luego llamo al azar a alguien para que me venga a ayudar. El tiempo de vida media de un pión es una partícula fundamental. Bueno, no, en realidad no es fundamental, una partícula del modelo estándar. El pión tiene una vida media de, pues el número, lo voy a escribir a mano porque es un número muy grande, ¿verdad? Tiene una vida media de 2,6 por 10 a la menos 8 segundos. Pero esta vida media es la que se mide en reposo. En un experimento de altas energías, un pión se mueve a una rapidez tal que su vida media registrada es de, entonces voy a darles otro valor diferente escrito a mano. Es una vida media de 4,20 por 10 a la menos 7 segundos. Calcule la rapidez a la que se mueve el pión y calcule la distancia
que recorre el peón en el laboratorio. Un peón es una partícula que se representa con la letra pi. Así, pi más, porque es positivo. Y bueno, voy a poner pausa. Después de que me ayudaron a hacer este problema, nos damos cuenta que el tiempo propio sería el tiempo de vida del peón cuando está en reposo. Mientras que el tiempo de vida no propio es el tiempo que registra un observador que ve pasar el peón en el laboratorio, ¿verdad? O sea, es como si el peón fuera el tren. Cuando lo ve moverse, va muy rápido y el tiempo que mide el peón es diferente al que mide el observador. Entonces, delta T sub 0 sería el tiempo que mide el peón en reposo y delta T es el tiempo que mide el observador que ve pasar el peón. Utilizando la fórmula de la dilatación del tiempo, encontramos qué valor de velocidad produce estos tiempos. Y la velocidad que encontramos es bastante cercana a la velocidad de la luz. Es una velocidad de 2.994 por 10 a la 8 metros entre segundos. Después, para calcular la distancia que recorre el peón en el laboratorio, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la velocidad del peón por el tiempo en que se movió, naturalmente, ¿verdad? El tiempo que hay que usar, sin embargo, es el tiempo que se mide en el laboratorio, no el tiempo que registró el peón. ¿Sí? Entonces, el observador que ve pasar el peón observa que el peón avanzó una distancia de 125.75 metros. De hecho, en la práctica, la forma en que los científicos pueden saber realmente cuánto tiempo vive la partícula no es midiendo el tiempo en el que existe, sino es más bien midiendo la distancia que recorre, ¿verdad? La distancia que recorre nos da una idea de cuánto tiempo pudo vivir si nosotros conocemos a qué velocidad se movía. Y los peones, como la mayoría de partículas pequeñas, se mueven a velocidades que son prácticamente iguales a la velocidad de la luz. Ok. Voy a poner otro problema. ¿Ya puedo pasar de página? Sí. En el Puertas Abiertas del Colegio Científico, un estudiante se emociona mucho en un experimento y lanza una regla de madera de 1 metro de largo contra uno de los espectadores. Pero la lanzó tan rápido que el espectador observó que esa regla medía 1 pie de largo antes de recibir el golpe. ¿A qué rapidez tenía la regla? O sea, iba tan rápido que cuando el espectador lo vio, observó que la regla se encogió. Felipe Mata, ¿podría darme un número al azar? ¿Ah? La grabación. Entonces, para este problema, ahora tenemos que recordar que la longitud propia de un objeto es siempre la longitud que tiene ese cuerpo cuando está en reposo.
La longitud propia de una regla de 1 metro de madera es 1 metro. Pero la longitud no propia es la longitud que mide una persona cuando ve pasar la regla muy rápido por delante de ella. La longitud no propia siempre es más pequeña que la longitud propia. Un pie, por ejemplo, es más pequeño que 1 metro. Entonces, al aplicar la fórmula de la contracción relativista, la fórmula se llama la fórmula de la contracción relativista. La vimos el lunes, sí. En el Classroom está el video. Tenemos que la velocidad es 2.5 por 10 a la 8 metros entre segundos. Entonces, eso quiere decir que para que la regla se encoja a 1 metro, tiene que venir con una aventada con una velocidad de 2.5 por 10 a la menos 8 metros entre segundos. Digo que poder. Un científico ve pasar un ovni cerca de la Tierra y registra que su tamaño es de 74 metros de largo. El ovni se mueve a una rapidez de 0.6 veces la velocidad de la luz. Luego, el ovni aterriza en el patio del científico y rompe el portón. Sí, en el antiguo. ¿De qué tamaño es el ovni cuando el científico lo observa estacionado en el antiguo patio con las plantitas bajadas? Ok, voy a poner pausa. Entonces, la pregunta nos dice cuánto mide la nave en movimiento. Este tamaño corresponde a la longitud no propia de la nave. Como queremos encontrar el tamaño de la nave cuando está estacionado, entonces tenemos que encontrar la longitud propia. Aprovechando el hecho de que la velocidad es conocida, la velocidad es 0.6 veces c. Entonces, acomodando la ecuación de la contracción relativista, encontramos que el tamaño estacionado para la nave es de 92.5 metros. Recuerden que los cuerpos siempre son más grandes cuando están en reposo. Bueno, la siguiente pregunta. La tripulación a bordo de una nave que está a punto de aterrizar observa que la pista de aterrizaje mide 3.600 metros de largo. Si la nave se mueve a una rapidez de, vamos a poner entonces un número muy grande, 4 por 10 a la 7 metros entre segundo, ¿qué distancia tiene la pista cuando la nave
aterriza. Y tenemos que notar que cuando la nave mide la velocidad de la pista, no está midiendo el tamaño propio, porque el tamaño propio se mide cuando usted está en reposo con respecto a la pista. Entonces, la pista en reposo tiene que ser más larga que el movimiento. Para despejar el delta L sub 0, aplicamos la ecuación, de nuevo, de la contracción relativista y la usamos para despejar el tamaño propio, que sería de 3.867.02 metros. O sea, es un poquito más larga en reposo que en movimiento, porque la velocidad de la nave era una velocidad alta, entonces es una velocidad para la cual los efectos relativistas son importantes.